En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Todos juntos. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz, porque sé que estás obrando, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando porque sé que estás obrando, Señor, porque sé que estás obrando tu perfecta Grandioso es tu constante amor que nos cubrió. Asombrosa es tu gracia que nos redimió. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo de Dios magnífico.
palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra. Dios les bendiga, bienvenidos hermanos, amigos a esta transmisión. Vamos a bendecir al Señor, a darle gracias porque usted tiene vida. Recuerde que la vida es una experiencia maravillosa. El Señor le preservó la vida y le permite conectarse para ver esta transmisión. Vamos a darle gracias al Señor. Estamos agradecidos. El miércoles escuchamos muchos testimonios de la obra del Señor, que el Señor sí escucha la oración. Y quiero aprovechar para recordarle que todos los miércoles a las 7:30 sacamos una horita para orar y para estudiar la palabra. Así es de que le animamos a conectarse. Y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho, pero a seguir orando por los que están sufriendo su salud o en algunas circunstancias. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, queremos agradecerte por esta semana que ha terminado, Señor. Gracias porque hemos podido tener tu bendición, tu provisión, tu misericordia, tu paciencia, tu perdón, Señor. Muchas gracias. Hermano, bendiga al Señor, dígale gracias por perdonar mis pecados, gracias por ayudarme, sin merecerlo, Señor. Pero tú lo haces por amor a tu nombre. Yo te agradezco por cuidar de mi vida, cuidar a mi familia, a mis hijos. Gracias, Señor, por ser tan bueno. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no agradecerte, Señor, si eres tan maravilloso, si eres tan bueno, Dios? Oh, muchas gracias. Te agradecemos por la recuperación de todos los hermanos que han estado pidiendo oración, Señor. Muchas gracias. Sigue obrando, sigue trabajando, Señor. Y en aquellos que están en las clínicas, en los hospitales, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos, Señor, misericordia. Pedimos que obres por amor a tu nombre, porque ellos dependen de tu gracia, dependemos de ti, Señor. Hermano, clame a Dios. Si tiene una petición, póngala ahora delante de Dios. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Clama al Señor, porque hay un Dios que escucha el clamor. Señor, escucha el clamor de mi hermano, de mi hermana, que en este momento eleva su oración, su corazón, su alma, delante de ti, Señor. Oh, aleluya, Padre, responde conforme a tu gracia, conforme a tu poder, porque tú eres Dios grande, tú eres Dios maravilloso, tú eres la esperanza de tu pueblo, tú eres la esperanza del mundo. Nosotros confiamos en ti, no estamos confiados en una vacuna, confiamos en ti, Señor, pero agradecemos la vacuna, agradecemos a los científicos, a los médicos, enfermeras, todo el personal médico que son instrumentos tuyos para bendición de la humanidad. Te adoramos, te bendecimos y pedimos que sigas obrando, trabajando en este proceso de recuperación de esta pandemia, Señor. Oh, aleluya, Padre, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios de los cielos. Gracias por poder sacar este tiempo para orar, para alabarte, para bendecirte, para expresar nuestras peticiones delante de ti, Señor. Oh, Señor, muchas gracias. Toda la honra, toda la gloria te pertenece a ti, Señor. Ahora rogamos que nos hables a través de la palabra. Padre, muchas gracias por los evangelios, gracias por el Nuevo Testamento. Gracias porque es tu palabra revelada, Señor. Oramos para que en esta oportunidad tu Espíritu Santo nos enseñe, nos ayude, ilumina nuestra mente, nuestro corazón para entender tu palabra, Padre. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos tratando un tema que se llama el Cristo de los Evangelios. El Cristo de los Evangelios. Bueno, la verdad, el mismo Señor Jesús se preocupó por la imagen o la idea o el concepto que tenían acerca de él. De hecho, el concepto acerca de la persona de Cristo fue cuestionado por el mismo papá, por el mismo José, ¿se acuerdan? Cuando María le dijo que estaba en embarazo,
y que era obra del Espíritu Santo, él quiso dejarla en secreto. Fue una intervención del Señor a través de un ángel que lo convenció para que él... Entonces, el concepto de Jesús, la identidad de Jesús, ¿quién es Jesús? Eso ha sido cuestionado y necesitamos. Quiero leer esta historia para que usted vea que a Jesús sí le interesa lo que usted, el concepto que usted tiene de Él. Dice Mateo 16:13 en adelante. Dice Mateo, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, Él mismo. ¿Quién dicen que soy yo? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Note esto. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Note que Jesús le hace como una especie de evaluación a sus discípulos después de caminar con Él ya quizás 2 años, algo más de 2 años, y Él les pregunta, bueno, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen de mí? Habían visto milagros, predicaciones, muchas cosas. Ya su ministerio había sido bastante desarrollado en Judea, en Galilea, en Samaria, en muchos lugares, y Él hace una evaluación, ¿qué dice la gente? Y ellos dicen, bueno, pues unos dicen que un profeta, otros que Jeremías, otros que Juan el Bautista, que Elías, o cualquiera de ellos, ¿sí? Pero mire la pregunta otra, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Ustedes qué piensan de mí? A Él le importa lo que usted, el concepto que el pueblo de Dios tiene de Él. Entonces, por eso es importante y hemos sacado tiempo y vamos a seguir meditando sobre el Cristo de los Evangelios. Es tan importante que cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo felicita y le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto solo viene por revelación de Dios. Solo los hijos de Dios pueden conocer a Dios. Y Jesús le dice, sobre esta roca, sobre esta verdad que usted acaba de declarar, yo voy a edificar mi iglesia. Entonces, ¿sobre qué se edifica la iglesia? La iglesia del Señor Jesucristo se edifica sobre la verdad de la persona de Cristo. Es importante tener bien claro quién es Cristo. Porque si no se tiene el concepto bíblico de Cristo, no puede ser cristiano. Él dice, sobre esa verdad que usted acaba de decir, voy a edificar mi iglesia. Entonces, estas enseñanzas nos llevan a preguntar, a ahondar, ¿qué es lo que los evangelios enseñan acerca de Cristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Él? Y en eso hemos estado compartiendo. Y en la clase pasada estábamos diciendo que algunos eruditos dicen que no, que el hecho de Cristo es muy parecido a los semidioses griegos, es una mitología más, es un cuento más, pero que eso no es literal, eso no es real, sino que así como se creía que los dioses del Olimpo bajaban y tenían relaciones con las mujeres de aquí el planeta Tierra y nacían hombres poderosos, hablamos que como Dionisio, Heracles, Perseo, Aquiles y Hércules, ¿cierto? Semidioses que tenían una fuerza poderosa, pero que eran humanos. ¿Pero por qué esa fuerza y esos poderes? Porque ellos habían sido engendrados por los dioses. Dijimos que Jesucristo es mucho más que eso, que no es. Entonces, para resumir lo que hemos compartido, Jesucristo es la unidad de 2 naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero no es que al unirse la una
domina a la otra o que entre las dos se forma una mezcla para formar otra persona. No, la Biblia nos muestra que Jesús es totalmente Dios y totalmente humano. Y yo espero que al terminar esta parte usted esté convencido de eso, porque ese es el Cristo del Evangelio. Cuando Dios vino, Jesús, la parte divina, por así decirlo, viene y toma en el vientre de María, la pregunta es, ¿en ese momento Él dejó de ser Dios para convertirse en humano? Los evangelios no muestran eso. Él no perdió la naturaleza divina, no puede hacerlo. Es que Dios no puede dejar de ser Dios, sería absurdo, es ridículo. Él no dejó de ser Dios, Él siguió siendo Dios, solo que se limitó para estar en un cuerpo. Entonces, quiero leer en Juan 1, mire lo que dice el Evangelio de Juan. El capítulo 1, versículo 1 al 3, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire, aquí Juan, otro evangelista, está diciendo, en el principio era el Verbo. O sea, existía el Verbo. ¿En cuál principio? ¿En la creación? No, mucho antes. Está diciendo, en el principio ya existía. Entonces aquí nos están hablando de ¿qué? De la preexistencia. Él existía antes de nacer de la Virgen María. Porque a veces cuando nosotros nos hablan de Jesucristo, pensamos en la Navidad, pensamos en la Virgen María, ¿y cierto? Y como que ahí empezó la existencia de Cristo. Pero aquí nos está diciendo que Él era en el principio ya estaba, ya existía. Dice, y el Verbo era con Dios. Cuando dice con, está diciendo que es diferente a, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy levantando esta Biblia con mis manos. Eso está demostrando que la Biblia no es la misma mano. Está mostrando que son cosas diferentes. Estaba con Dios, está mostrando que no es la misma persona, ¿sí? Está mostrando diferencias. Dice que estaba con Dios, pero después dice, y el Verbo era Dios. Note eso. Entonces, es diferente a Dios Padre, es diferente a Dios Hijo, pero Él mismo es Dios, o sea, Él pertenece a la divinidad. Entonces, mire que, es más, el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Entonces aquí Juan nos está diciendo, primero, que Cristo existía desde mucho antes. Que Él mismo es diferente a Dios Padre, pero Él mismo participa de la naturaleza del Padre. O sea, no es que Él es semejante a la divinidad, no es que se parece a la divinidad, es que Él mismo es la divinidad. Él mismo comparte la naturaleza, el poder, la gloria, la eternidad, la omnipotencia, la omnipresencia, todos los atributos de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu Santo, los comparte Jesús. Esa es la gran verdad que Juan nos está compartiendo acá. En el Concilio de Nicea, en el año 325 se habló de la palabra homosousios. Homosousios. Homo es un prefijo que en el español indica igual, ¿sí? Por ejemplo, homófonas son las palabras que tienen un sonido parecido. Homosexual, del mismo sexo. Homosousios es de la misma sustancia. Entonces, fue hasta en el Concilio de Nicea en el 325 en que todo este concepto de Cristo como que por fin tomó cuerpo y como que la iglesia llegó, sí, entonces Cristo tiene la misma sustancia.
Homosousios, homosousia, es la misma esencia, la misma naturaleza. Y ahí terminó el problema inicial de quién es Cristo en realidad. 50-50, no es que era como un centauro, mitad de una naturaleza y mitad de otra, no, Él es totalmente Dios y totalmente humano. No es semejante a la divinidad, sino que Él mismo es divino. Mire lo que dice Filipenses, ese es el Cristo de los evangelios, pero Pablo, Juan y todos los demás escritores del Nuevo Testamento corroboran esta verdad. Esto no solo está en los evangelios, sino que también está por el Nuevo Testamento. Mire lo que dice Filipenses 2, versículos 6 al 11. Dice, hablando de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Note eso. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. No es que es menor, es que nosotros tenemos la tendencia de que como es el Hijo de Dios, es como aquí, el hijo del panadero, entonces es inferior al papá, al panadero, o sea que el papá es superior al hijo, y no ocurre así, tienen la misma naturaleza, tienen la misma, por eso dice, el cual siendo en forma de Dios, estando en la condición de Dios Padre, de su divinidad, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Oiga eso, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a qué? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Note aquí esto. Aquí nos está hablando entonces, los primeros versículos, nos está hablando de la preexistencia. Él existía desde antes de María. Él existía antes de la creación. Antes de todo, Él existía. Y aquí nos está hablando que tomó la forma semejante a los hombres. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres. Fue que tomó carne, se hizo humano. Dice, y entonces estamos hablando aquí de la encarnación, ¿sí? Y estando en la condición de hombre, como humano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Note, fue él mismo, haciéndose obediente. O sea, si el Hijo tiene el mismo poder, la misma sustancia del Padre, son iguales al Padre, entonces Él no es inferior. Entonces, si Él vino aquí, fue decisión de Él, no fue que el Padre lo obligó, ¿cierto? Él mismo tomó la decisión, porque Él en el plan perfecto que organizaron entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Él venía a cumplir una misión de salvar la humanidad. Y mire el versículo 10, el 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire qué bendición. Estaba en la condición igual a Dios, disfrutando de la gloria, de la magnitud con Dios Padre, Dios Hijo, pero dice que se despojó, no dejó de ser Dios, se despojó de esos atributos y vino aquí a vivir como un hombre, a sufrir frío, hambre, desprecios, etc. Vino aquí y murió por nosotros, y luego es levantado nuevamente. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra. Entonces estamos viendo que el apóstol Pablo está mostrando eso. Mire lo que dice Tito. Tito 2:13.
Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran, ¿qué? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, Tito, en este versículo también está diciendo que Jesucristo es gran Dios y Salvador. No es que Él es un semidios, es que Él es el Dios todopoderoso. Y mire en Timoteo capítulo 3:16. Primera de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. ¿Quién? Dios. Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Otra vez acá, Pablo está diciendo, hombre, este misterio es grande. Dios, ¿cómo es posible que el creador del universo, el todopoderoso, cómo es posible que se vino y se tomó forma de hombre? Y este es el Evangelio. Hermanos, esto es lo maravilloso, que fue Dios el Todopoderoso, que vino con forma humana y vivió con nosotros. Y Juan dice, nosotros vimos su gloria, por eso resucitó muertos. Por eso Lázaro, después de 4 días de muerto, salió con solo una palabra, sal fuera. Por eso los muertos, por eso los ciegos, por eso los paralíticos, todos eran sanados. Por eso cuando usted ore, tiene que tener en mente que usted se dirige al Todopoderoso, al que tiene todo poder, porque es Dios con nosotros. Gloria a Dios, bendiga al Señor, bendiga a Dios, porque ese es el Cristo que nos presenta el Nuevo Testamento, el Evangelio. Mire otro versículo más, Juan, capítulo 6, versículo 38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He descendido del cielo. ¿Dónde estaba antes de estar en el vientre de la Virgen María? Estaba en el cielo. ¿Por qué? Porque Él es eterno, porque estamos hablando de que Él es totalmente Dios, totalmente Dios. Y Juan capítulo 8, versículos 56 al 58, Jesús dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Note eso, Jesús le está diciendo a los judíos, vuestro padre Abraham se gozó, vio mi día y se gozó. Mire lo que les dicen. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Imagínense, Abraham tenía ya, ¿qué? Más de 1500 años que había existido, ya está muerto, 1500 años, y Jesús le están diciendo, ¿cómo así? Usted con 50 años no tiene los 50 y va a decir que conoció a Abraham, pues ni modo. Y mire lo que Jesús le dice. Jesús les dijo, de cierto, esto es de verdad, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Qué bendición! Note otra vez cómo el mismo Jesús tenía plena conciencia de su eternidad, de que era eterno. Y Él está diciendo, y eso fue lo que chocó, eso fue terrible para los judíos, porque ellos no podían aceptar que ese hombre de carne y hueso, con barba, que era carpintero, estaba diciendo que era Dios, el creador del universo. Eso, y si usted se pone en el lugar de ellos, imagínese que llega alguien con corbata, bien elegante, y le dice que usted, que es el creador del universo, que es Dios. Yo creo que usted lo va a mirar así de arriba abajo y va a decir, ¿qué le pasa? Hello, como dicen por ahí, ¿no? ¿Cierto? Pues lo mismo le pasó a los judíos de ese entonces. No pudieron aceptar que Dios estaba en Cristo, que era el Dios aquí con nosotros. Y en Mateo 1, 21 y 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel,
que traducido es Dios con nosotros. Gloria a Dios, Dios con nosotros. Mire que por todos lados está esta gran verdad, es Dios con nosotros. Los evangelios, entonces, para redondear la idea y para que quede claro, el Cristo de los evangelios es el mismo Dios de carne y hueso, el mismo Dios que se limitó a un cuerpo, tomó forma humana y vino aquí. Ahorita vamos a mirar el propósito por el cual lo hizo. Pero yo quiero que usted entienda, hermanos, y que cuando usted se arrodille y cuando piense en Cristo, piense en ese Cristo de la gloria, en ese Cristo de los evangelios, el Todopoderoso. Por eso nuestra oración y toda nuestra alabanza y todo debe ser teniendo en cuenta quién es Él. Jesús les dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pero ustedes, ¿quién dicen? Eso es lo que piensan los demás, pero a mí me interesa lo que usted piensa. ¿Quién soy yo para usted? Y ahí es donde vino la confesión. También los evangelios nos dicen, Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué bendición! Gloria a Dios, gloria a Dios. Juan está diciendo, cuando ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué bendición, hermanos! Mire, con esto nos está conectando con el Antiguo Testamento. Usted sabe que en el Antiguo Testamento, para que una persona fuera perdonado sus pecados, ¿qué tenía que hacer? Cuando iba al altar, cuando iba al templo, debía llevar un corderito perfecto de 1 año y ponía sus manos en la cabeza. De pronto aquí está el dibujo, poniendo sus manos, pasándole el pecado, y luego era degollado ese cordero, porque él era el que estaba llevando el pecado de la persona que le puso las manos, y así la persona era perdonada. Pero mire que esos corderos, que fueron miles, millones de corderos, cada vez que iba al templo y quería tener comunión con Dios, ser perdonado por Dios, tenía que llevar un cordero, ponerle sus manos para que así fuese degollado y fuese perdonado por la sangre de ese cordero. Esos corderos no quitaban el pecado, esos corderos sencillamente estaban anunciando que venía Dios mismo a quitar el pecado del hombre, porque solo Dios puede salvar al hombre. Por eso es que Cristo es Dios con nosotros. Y por eso Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué bendición, hermanos! Este es el Cristo de los evangelios. Este es el Cristo del Nuevo Testamento. Usted puede acercarse a Él. El Todopoderoso, el Creador del universo, vino para salvarlo, para perdonarlo. Y eso es lo importante, que usted entienda que Él quiere hacerlo. Por eso se hizo humano, para ser el Cordero que lleva el pecado. Solo el hombre le falló a Dios. El primer Adán le falló a Dios, y de ahí en adelante todos los descendientes de Adán somos pecadores, le fallamos a Dios. Pero vino un hombre llamado Cristo, que fue totalmente hombre también, y vivió en santidad, en perfección, representándonos a todos nosotros. Y por eso Él es el intermediario entre Dios y los hombres, es el Salvador, no hay otro. Jesús dijo, nadie va al Padre sino por mí. No se trata de una religión, se trata de creer en la persona correcta, de venir a la persona correcta, que es Cristo Jesús, el que murió en la cruz en nuestra representación, el que sufrió el castigo, el rechazo del Padre para que, por el pecado de todos nosotros, para que usted tenga paz para con Dios. Eso es la cosa más hermosa, ese es el mensaje del Nuevo Testamento, ese es el Evangelio, la buena noticia de que Dios vino a salvarnos, de que Dios es un Dios que se acerca al pecador. Dios está acercándose a usted, a su familia, porque Dios lo ama, porque Dios quiere salvarlo de la condenación eterna. Ese es el Cristo de los Evangelios. Oremos.
Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos a ti la gloria. Bendiga al Señor, hermano. Bendiga al Señor. Dele la gloria a Dios. Dígale, Padre, gracias por haber enviado a Jesús. Gracias, Señor, porque ahora entiendo que fue necesario que se hiciera como un humano, como nosotros, para podernos salvar. Muchas gracias. Bendiga a Dios, porque solo a través del enviado de Dios, el ungido de Dios, Cristo Jesús, usted puede tener perdón, usted puede tener sanidad, usted puede tener acceso a Dios. Señor, muchas gracias. Te adoramos, te bendecimos, Señor Jesucristo. Agradecemos tu amor, agradecemos tanta misericordia. Bendito eres, Señor. Muchas gracias. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte, Señor? Si eres tan bueno, eres tan maravilloso. Bendito sea Cristo el Rey, Jesucristo el Rey. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Recibe la gloria de mi hermano, de mi hermana, Señor, de tu pueblo que tú has redimido, Señor. Oro para que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender cada día más tu palabra, Padre, de tal manera, Señor, que esta palabra produzca frutos, nos traiga esperanza, ánimo, confianza, pero también reverencia, porque es Dios con nosotros. Aleluya, Señor, muchas gracias. Bendice a mi hermano que quizás tiene problemas, tiene dificultades, que está orando, que quizás no ve salida a su problema, que él pueda entender que tú tienes todo el poder, toda la gloria, y tu palabra dice, ¿habrá algo difícil para mí? Para ti no hay nada imposible, porque tú eres poderoso, Señor. Oh, aleluya, Padre, muchas gracias. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Recibe la gloria, recibe la alabanza. Bendito eres por siempre. Aleluya, Señor. Muchas gracias, Padre. Toda la alabanza, la adoración te pertenece a ti, Señor. Qué bueno. Gracias por tu palabra. Gracias por el Nuevo Testamento, por los Evangelios, porque esa es la base de nuestra fe. Esa es la base sobre la cual edificas tu iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Señor, muchas gracias. Bendito eres. Toda gloria, toda honra te pertenece a ti, Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, sigamos leyendo los Evangelios, que con la ayuda del Señor cada día vamos creciendo en nuestra fe. Estas enseñanzas no buscan ponernos los pelos de punta, sino poner la base de nuestra fe. Jesús dijo que sobre esa roca, es sobre la verdad de Dios, que se levanta la iglesia. Esto no es para emocionarnos, aunque sí yo me emociono con esto, porque es que es la verdad de Dios, pero es la base sobre la cual estamos parados. Esa es la doctrina, esa es lo que la iglesia durante siglos ha construido, y que le costó muchas lágrimas, muchas discusiones, ayunos. Es el fundamento de nuestra fe, es la base. Un fundamento sobre los que se construye. Usted no puede construir nada bueno si no tiene una buena base. Y esa es la base que nos ha dejado la palabra del Señor, y que la iglesia a través de la historia ha tenido que luchar, y hoy la podemos entender más fácil. Pero al comienzo de los siglos, al comienzo del cristianismo, no fue tan fácil. Bien, voy a cambiar de tema si no sigo aquí predicando. Bien, queremos, hermanos, felicitar a los cumpleañeros de esta semana. Felicitamos a José Alejandro, es el nieto de la hermana Josefina. José Alejandro lo queremos mucho, me alegra verlo contento, estudiando, cuidando a la nona, a la abuela, muy juicioso, haciendo mandados. Bueno, lo veo muy activo. Que Dios lo bendiga, José Alejandro. Que Dios lo guarde y que siga cumpliendo muchos años más, y que ese libro que le regalamos lo lea, la Biblia, porque ahí está la verdad que le va a ayudar por toda la vida y toda la eternidad. Bien, ayer también cumplió años doña Ingrid allá en Cúcuta. Un saludo muy especial. Es la suegra de mi hija, de Chalito. Entonces felicitamos a doña Ingrid por su cumpleaños ayer,
Que Dios la bendiga, que Dios la guarde, que Dios siga obrando en su vida, le dé salud y siga cumpliendo muchos años más para bendición de su familia y que cada día conozca más al Dios que le dio la vida. Felicidades. Bien, ahorita el 23 va a cumplir Angie Lisset Durán. Angie, Dios la bendiga, también la queremos mucho. Nos alegra que el Señor le tenga con vida, que Dios la guarde, que siga siendo una chica dedicada, juiciosa, que ama a sus padres, que estudia. Qué bonito. Angie, Dios la bendiga. Bien, mi mamá también está cumpliendo años este 23 y quiero agradecer al Señor por la vida de mi mamá. Qué bendición. Y también quiero bendecir a Dios por la vida de Ana Livia, que es la que cuida a mi mamá. Muchas gracias, Anita, Dios la bendiga. También queremos felicitar a Liliana Villamizar, que cumple ahorita el 24. Lili, Dios la bendiga, Dios la guarde, que Dios siga trabajando en su vida, en su familia, cumpliendo los planes, los propósitos que Dios tiene con su vida. Muchas felicidades a todos los cumpleañeros. Nos alegra disfrutar de su compañía, nos alegra tenerles en medio de nosotros y que ya pronto con la ayuda del Señor podamos abrazarnos y felicitarnos como debe ser, con todo de la ley. Ya llegará el tiempo. Bien, hermanos, también recordarles que los miércoles 7:30 de la noche tenemos oración y palabra. Oración y palabra. Entonces le invitamos a que se conecte todos los miércoles. También los que empezaron el curso Sanando las heridas del alma, todos los viernes a las 7:30, seguimos adelante, ya tenemos la segunda clase y veo a la gente muy motivada y me alegra mucho. Ayer hubo un grupo, el viernes pasado hubo un grupo muy bonito y creo que Dios siempre tiene algo bueno para nosotros. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, acuérdese cuidarse, cuidar a su familia y de orar por aquellos que están enfermos y ayudarnos en oración. Dios los bendiga, Dios los guarde, una feliz semana, lo tenemos en nuestras oraciones y en nuestro corazón. Feliz semana para todos.